que se ha registrado en el país en el interregno comprendido entre 1962 y 1965. La creación de numerosas instituciones y empresas autónomas que se rigen por leyes especiales y cuyo control no puede ser ejercido por la persona que ejerce la primera magistratura del Estado. Cuando ha habido denuncias de enriquecimiento ilícito en esas instituciones y empresas estatales, el Poder Ejecutivo ha ordenado que se hagan las auditorías correspondientes, pero debo confesar que esas investigaciones se reducen casi siempre a operaciones puramente rutinarias, que nunca llegan al fondo de la verdad y que no ofrecen jamás base suficiente para incoar contra los administradores a quienes se supone culpable verdaderas acciones judiciales. Ahora bien, señores, ¿qué propone la oposición para llevar a cabo la institucionalización con que se sueña y para erradicar del país la corrupción administrativa? Todo se reduce a un programa sintetizado en una especie de palabra mágica: la transición. Con el propósito de congraciarse con los grupos que detentan el poder económico de la nación y de hacerse grato al injerencismo extranjero, se monta un juego de escena que obedece simplemente a un sentimiento de oportunismo político. Para que se vea que no estoy inventando nada y que no estoy haciendo una crítica gratuita contra nadie, óiganse los mismos conceptos que acabo de expresar en los propios labios del principal dirigente político de esa agrupación. El siguiente párrafo forma parte del discurso que ese dirigente político pronunció para instruir a los delegados de la convención citada sobre los procedimientos a que se ajustaría la misma. Óigase el discurso, el párrafo de ese discurso. El PRD no podrá realizar un gobierno revolucionario a partir del año de 1978. Las fuerzas dominantes que se nos oponen son demasiado fuertes todavía y los temores que el PRDismo despierta en gente mal informada y timorata son todavía muy grandes. Estamos obligados a la transacción y al compromiso y por consiguiente ese primer gobierno del PRD tendrá que ser de unidad nacional y será solo la fase preparatoria y el punto de partida del proceso revolucionario prometido por nuestra organización. Más claro ni el agua. Y ahí, señores, un punto
en el cual disentimos de ese dirigente político y de sus colaboradores. El punto de partida de un proceso revolucionario no puede ser la reforma, sino el desarrollo. Para que una revolución social pueda llevarse a cabo, es preciso que esa revolución opere sobre una economía ya desarrollada. De lo contrario, ¿qué es lo que se va a repartir? Pobreza, frustraciones, esperanzas. Puede, como se anuncia en el párrafo de discurso, llevarse a cabo una revolución social en la forma que se indica, pero solamente si esa revolución se realiza violentamente y si se sostiene violentamente. No creo, personalmente no creo, que haya insinceridad deliberada en el dirigente principal de esa agrupación política. Creo, por el contrario, que una revolución social, por avanzada y por generosa que sea, puede llevarse a cabo dentro de los patrones básicos de la democracia representativa. Para llevar a cabo esa revolución, y en esto sí disentimos, no es necesario buscar inspiración en la Internacional Socialista. Sino que basta poner firmemente los pies en nuestra tierra, escarbar en el fondo de nuestros propios problemas y buscar a Dios donde siempre lo hemos buscado y donde siempre lo hemos encontrado con los brazos abiertos, en el cielo flotante de la bandera dominicana. El que habla, señores, y basta ya de crítica, el que habla ha pasado largos años en una escuela en que se aprende a conocer profundamente la vida y en que se adquiere una noción exacta de lo que son los políticos y de lo que significa la condición humana. Más de 40 años de vida pública, observando y estudiando unas veces desde lejos y otras desde muy cerca, desde las propias entrañas al monstruo, como diría Martín, me bastan para saber que todo lo que se construye sobre los políticos o en torno a la política está grabado con agua sobre el papel o escrito sobre arena. Nunca he podido leer sin cierta desencantada emoción
la biografía de uno de los grandes líderes de la era moderna, la de Venizelos. Después de elegido rey Alejandro I en 1917, Venizelos se convirtió prácticamente en el amo del poder político y con su habilidad reconstruyó a su país, ensanchó sus límites hasta identificarlos con los de la antigua Jonia e infundió a su pueblo como un supremo ideal patriótico el sueño de la vieja Grecia, la de los tiempos de Pericles, y sus conciudadanos, admirados, le llevaron casi a un altar para incensarlo, como incensaron los griegos de la antigüedad a Palas Atenea, después de haberla convertido en el símbolo de la libertad y en la encarnación de la patria. Después de muerto Alejandro I, se convocó un plebiscito y fue elegido rey Constantino I. Venizelos, aclamado hasta unos días antes, fue sorpresivamente objeto de una feroz persecución política y tuvo que acogerse solo y empobrecido a las playas del destierro. Para hacer más triste su drama, el destino selló con un accidente trágico al fin de sus días. Murió en un hospital para pobres de una infección producida por la mordedura de un mono. ¿Cómo es posible esa caída? ¿Cómo pudo olvidar al pueblo de Grecia en tan pocos días los servicios de aquel hombre de genio que hasta hacía unas semanas era aclamado y acatado por todos como una especie de semidios? Basta recorrer la historia universal para darse cuenta de ese fenómeno que se reproduce en forma ininterrumpida contra todos los políticos grandes y pequeños. Mientras tanto el enemigo afila pacientemente la hacha bajo la tienda de los Gárpatas. El Partido Reformista, pues, debe sacudir su apatía, unirse como un solo hombre. Iniciar su marcha con su grito tradicional de victoria que en esta ocasión debió oírse en la nación entera, desde Cabo Engaño hasta Pedernales, a paso de vencedores.